Siempre se ha dicho que los abuelos tienen las mejores historias de terror que contar. Por ejemplo, en mi caso, cuando tenía 7 años, casi todos los fines de semana visitaba a mi abuela paterna y me quedaba en su casa a dormir. Y en las noches siempre le preguntaba si tenía alguna historia de encantos o apariciones para contarme. Y hubo una que siempre me llamó la atención, y su relato dice así. Cuando era niña me gustaba caminar por las chacras y los campos. Corría e imaginaba que el mundo me pertenecía. Pero mi madre siempre me decía que no debía estar tan tarde caminando sola, por el temor de que las brujas me llevaran. Sé que te sonará ridículo escuchar esto, pero yo te puedo asegurar que las brujas existen, porque yo las vi. Uno de esos tantos días, yo salí a jugar al campo, y fue como si el mundo se detuviera. Jugué y no me percaté que se hacía tarde, y debía volver a casa. Fue cuando reaccioné y me di cuenta que ya era demasiado tarde. En la sierra en esos tiempos no había alumbrado público en ciertos lugares, y cuando la noche caía, era todo completamente oscuro. Y fue entonces cuando empezó mi calvario. Caminé con dirección a la casa, pero por más que caminaba sentía que regresaba al mismo sitio. Era como si estuviera dando vueltas. En eso me empezó a doler la cabeza, sentía mareos y asco al mismo tiempo. Entonces, empecé a escuchar entre los matorrales un sonido como si pollitos estuvieran llorando. Mi madre siempre me dijo que ese era el sonido que hacían las brujas para engañar a las personas, para que se desorienten y así llevárselas. También me dijo que las brujas son mujeres vestidas completamente de negro, con una apariencia de viejas desaliñadas, pero su característica principal es que sus pies son como las patas de las gallinas. Cuando escuché ese sonido, lo que hice fue correr con todas mis fuerzas, rezando e implorando a Dios que me protegiera. Y fue en eso cuando a lo lejos vi a mi madre con una lámpara llamándome. Le agradecí tanto a Dios por enviármela. Corrí hacia ella y la abracé, y me preguntó si estaba bien y qué me había pasado. Yo solo le dije que nos fuéramos de una vez. Entonces ella entendió por mi mirada de miedo qué era lo que estaba pasando, y al mismo tiempo, después de eso comenzamos a escuchar los sonidos de pollitos por todos lados, lo que hizo que mi madre me diga: hija, caminarás abrazada a mí, pero con la cabeza agachada, y hagas lo que hagas, o escuches lo que escuches, por nada del mundo levantes la cabeza. Caminamos y caminamos con dirección a la casa, y yo escuchaba que mi madre pronunciaba palabras extrañas. Creo que era en quechua o aymara. Era como una especie de rezo o algo así. Entonces, a lo lejos escuchamos pasos, y fue en eso cuando mi madre me abrazó con más fuerza, y al caminar, noté que alguien se acercaba. Juro que estaba muerta del miedo. Solo tenía 10 años. Y de pronto, los pasos se hacían cada vez más cercanos. Entonces mi madre me dijo: se acerca una señora. No levantes la cabeza por nada. Pero cuando estábamos a escasos pasos, yo abrí un poco mis ojos, y al hacerlo, pude ver sin levantar la cabeza que los pies de esa señora eran como las patas de una gallina. Luego de eso recuerdo que llegamos a la casa, y mi mamá se puso a llorar, y me dijo que nunca más hiciera eso de quedarme hasta tarde jugando, porque, como yo lo había sentido y visto, esa mujer era una bruja que había ido por mí para llevarme. Quiero contarles una de las tantas historias que me contó mi abuelo, que en paz descanse. Para ponerlos en contexto, les diré que mi familia paterna es del estado de Hidalgo. Mi abuelo nació en el año 1938 y contaba que en el tiempo en el que le sucedió esto, tenía unos 40 años. Dicho esto, comenzaré la historia en primera persona. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Venía regresando del Espinazo del Diablo, un cerro conocido así en la comunidad. Había salido a cazar, pero me sentí un poco mal y decidí volver a la casa. Como siempre, la única que me acompañaba era mi yegua.
A mí no me daba miedo andar a altas horas de la madrugada, porque conocía bien el rumbo y todos nos conocíamos. Antes no estaba tan poblado. Bajé con la yegua a lo que ahora es la carretera y todo estaba en calma, cuando de repente a lo lejos vi a una persona sentada al pie de la carretera. Pero como estaba aún lejos, pensé que me estaba confundiendo con una piedra o algo similar, así que seguí mi camino. Pero durante esos momentos, noté que la yegua se empezaba a poner un poco inquieta, y conforme nos íbamos acercando, esta estaba cada vez más intranquila. Ya casi para llegar a donde estaba esa persona, la yegua ya no quería caminar y alentó su paso. Y cuando estábamos a unos pocos metros, me di cuenta que era efectivamente una persona que estaba sentada en posición fetal. Noté que tenía un gabán largo que le cubría el cuerpo y un sombrero muy grande de esos de paja. Me imaginé que sería un borrachito que se había quedado dormido, así que sin temor pero tomando mis precauciones, me seguí acercando a él, y ya estando al lado, vi que me miraba fijamente. Yo solo le saludé, como es costumbre en los pueblos saludar, aunque no conozcas a la persona. Sin embargo, no recibí respuestas de él, así que solo pensé que era un tipo grosero, y continué avanzando. Y ya estando a unos metros de distancia, la yegua nuevamente se puso inquieta y comenzó a reparar. Yo en eso volteé a ver qué era lo que la tenía tan inquieta, ya que en ese tiempo todavía habían muchos coyotes y gatos monteses. Pensé que tal vez nos quería atacar un animal de esos. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que al mirar hacia atrás, lo que antes era una persona, ahora ya era un perro negro que venía detrás de nosotros corriendo. Yo lo único que atiné a hacer fue darle a la yegua con el chicote para acelerar el paso, pero ese perro corría a una velocidad increíble. En ese momento preparé mi escopeta, porque sentía que ya nos alcanzaría. Inmediatamente apunté hacia su pecho y disparé. La escopeta era de doble cañón, o sea que de un disparo salían 2 tiros. Y al hacerlo vi al animal herido correr hacia la barda de una propiedad cercana. Pero lo sorprendente fue que justamente cuando iba pasando la barda, vi cómo ese perro tomaba forma humana. Con todo y el susto seguí mi camino, sin analizar bien lo que acababa de ver. Llegué a mi casa y entonces fue cuando caí en cuenta de lo que pasó. El hombre que me topé en la carretera desapareció de la nada, y en su lugar había un perro enorme. Era imposible que el hombre se escondiera tan rápido, ya que era una persona mayor. Sin dudas, eso que vi era un nahual. El resto de la madrugada no dormí, pensando en que quizás por el cansancio me había confundido o me había imaginado aquello. Ya por la mañana, aún confundido, revisé mi escopeta y efectivamente había disparado. No estaba loco ni confundido. Así que me dispuse a ir nuevamente al lugar para ver si encontraba algún rastro de aquel animal o persona. Eran las 6 de la mañana. Llegué al lugar donde pasó todo, y como si de saludar se tratara, fui a la propiedad de mi conocido. Pero antes de entrar, vi que ahí estaban tiradas las vainas de los cartuchos, y además de eso, el rastro que dejó aquella criatura. Entré a la propiedad y toqué la puerta. Enseguida respondió mi conocido y me invitó a pasar. Yo estaba muy conmocionado, pero traté de fingir calma. Me dio de tomar un café, y luego me empezó a contar que él se levantó temprano, por el barullo que se había armado la madrugada, y me dijo que en las milpas, muy temprano, los trabajadores encontraron a un hombre muy malherido, que era un desconocido para todos los del pueblo. Y después, me dijo, ya se habían desaparecido varios animales por aquí. Seguro alguno le puso un 4 y lo esperó que hiciera sus fechorías. Yo, mientras él me contaba eso, sentía que todo me daba vueltas y se me iba a salir el corazón, pero traté de mantener la calma. Le cambié la plática y estuve unos minutos más hasta que me despedí y me fui. Regresé a mi casa pensando en lo que pasó. Yo me había encontrado de frente con un nahual. Aún con todo eso, me sentía mal por herir a una persona, y ya no quise investigar más. Preferí quedarme con la duda hasta el día de hoy, de qué fue lo que realmente pasó.
Me llamo Adrián y vivo en Santa María, Catamarca. Esto me contaba mi abuela siempre, y era algo que le pasó a mi abuelo, a quien no pude conocer. Él trabajó de albañil toda su vida. En ese tiempo no había mucha población en Santa María. Dice que a él le gustaba mucho el alcohol y montar en su caballo. Cuenta que una tarde andaba lejos de la casa cuando cayó la noche, y él venía de regreso por el camino. En ese entonces no había electricidad. Contaba mi abuela que entre la oscuridad y con la luz de la luna bien clarita, él dice que vio una silueta moviendo los brazos en señal de que se detuviera, y al acercarse a unos metros, vio que era un hombre que por su vestimenta no era del lugar. Decía que tenía cabello largo, pero que su cara era deformada, sus ojos eran grandes. Mi abuelo se asustó tanto que decidió ignorarlo y dio marcha en su caballo. Pero dice que aquel hombre comenzó a correr hacia él con una velocidad increíble y después se lanzó sujetándose de las ancas del caballo. A mi abuelo se le quitó la borrachera y con el caballo a toda velocidad llegó a la casa, se bajó y sacó una escopeta, disparando al aire. Al hacer eso todos se despertaron, mi mamá también, que en ese tiempo era una niña. Mi abuelo, espantado, gritaba que se lo quitaran de encima, cuando en realidad él no traía nada. Les contó lo sucedido a mi abuela y al hermano de mi mamá, pero nadie le creía, hasta que vieron los arañazos en el caballo. El caballo venía muy mal herido, como si las garras de algún animal grande lo hubiesen atacado. Después de eso mi abuelo se enfermó, con mucha fiebre, pero se recuperó. Pero tuvo que ir a Maicha del Valle, donde un señor curandero le hizo un ritual para poder recuperarse de su experiencia. Sin embargo, el caballo, a los pocos días murió. Este relato le pasó a mi abuelo hace unos 40 años. Ese día andaba trabajando en sus tierras, que estaban rumbo a Viesca, Coahuila. Un día se le hizo muy tarde, y su trabajo estaba como a unos 2 kilómetros hacia adentro para salir a la carretera. Cuenta que ya se iba, pues estaba empezando a oscurecer. Pero al subirse a la moto, dice que ésta no quería prender. Él pensó que tendría que caminar y llevársela así. Ya apenas habiendo caminado unos metros con su moto, dice que de repente un matorral comenzó a moverse. Así que él gritó: ¿Quién anda ahí? Y en eso asomó la cabeza una mujer, que le dijo: Buenas noches, buen hombre. Necesito ayuda. Mi carro se descompuso en la carretera y nadie pasa. Pero alcancé a verlo a usted y vine a ver si me podía ayudar o si me puede llevar en su moto, ya que está oscuro y me da miedo. Ya más tranquilo, mi abuelo se acercó y la vio más de cerca a aquella mujer, y extrañamente no sintió miedo, porque se veía normal. Así que le dijo: Señorita, andamos en las mismas. Mi moto no quiere encender, creo que es la batería. Pero vamos a su carro y vemos qué le pasa. Y si no, le pasamos batería a la moto, y con gusto la llevo a su casa, para que vengan por su carro. Ella le dijo que sí y siguieron caminando. Pero a mi abuelo se le hacía raro que esa mujer se quedaba atrás mientras él caminaba. Así que le dijo: Señorita, no se me quede atrás, porque le puede salir un animal. Y en una de esas él volteó para ver por qué esa mujer se quedaba atrás. Y en eso él dice que la vio, que se elevó como a 3 metros del piso, y después soltó una carcajada. Mi abuelo se hizo atrás aventando la moto y corrió asustado rumbo a la carretera. Dice que mientras tanto la mujer iba detrás de él, y en una de esas sintió un tirón en su camisa y se cayó, pero se levantó rápido. Y en eso notó que ya no venía la mujer, pero aún se escuchaban sus gritos y carcajadas. Dice que como pudo llegó a la carretera, y de pura suerte transitaba un camión que se ofreció a llevarlo, ya que al verlo asustado, sucio y revolcado lo auxilió. Ya en el camino, mi abuelo le relató al señor del camión lo de la mujer, y en eso el señor le dijo: Sí, amigo, te creo, ya que aquí dice un compadre que una bruja intentó llevárselo. Nosotros no le creíamos, pero otra persona dijo que a él le había pasado algo parecido.
Mi abuelo sintió pánico al saber eso. Llegaron y el señor lo dejó por el estanque de la luz, y luego le dijo que mejor ya ni fuera por la moto de noche, y que tratara de que no se le hiciera tan tarde la próxima. Mi abuelo agradeció la ayuda, y cuenta que al día siguiente por la mañana fue a recoger su moto, y ahí estaba. Y cuando trató de encenderla, esta lo hizo sin ninguna dificultad. Dice que sintió escalofríos, pues él había intentado por todos los medios que funcionara, y no lo había logrado. Y desde ese entonces, cuando iba a su labor, siempre volvía temprano, y cuando aún había sol. Esto le pasó a mi abuelo en la zona de los Gutiérrez, en Tucumán, una noche de invierno cuando él volvía de su cortada de ladrillos. Comenta que estaba muy raro el clima, y parecía que ya se venía una tormenta. Entonces, él agarró su bicicleta y tomó rumbo a tapar el adobe. No quería molestar a ninguno de sus hijos para que lo acompañaran, así que se fue solo. Se desocupó como a las 11 de la noche. En ese momento tenía la cortada cerca del cementerio El Cochuchal, y en eso dice que fue la primera vez que se sintió como en compañía, pero de esas compañías que no son muy agradables, ya que sintió esa sensación de ser observado, mientras que el clima se puso muy frío de repente. Entonces se apuró para terminar la tarea. Terminó y agarró su bicicleta, y tomó viaje de vuelta a la casa, mientras en su cabeza él decía: esto no es nada bueno, ya anda la pelada cerca. Entonces agarró el camino que va por un puente viejo que está roto, pero cuenta que cuando iba cruzando el puente, fue que vio del otro lado que iba cruzando una cerda enorme con 7 cerditos, pero todos estaban atados con una misma cadena que arrastraban, y eso sonaba muy aterrador. Mi abuelo frenó la marcha, y entonces esos animales se quedaron justo en medio por donde él tenía que pasar. En un momento él agarró coraje y los atravesó con la bicicleta, y al hacer eso, sintió que se le heló hasta el alma, y llegó a casa pálido contando lo que le había pasado, y recordando que había gritado: muerte maldita no me vas a llevar. Eso pasó una noche de julio, y mi abuelo falleció el 10 de agosto próximo. Creer o reventar, pero él ya sabía después de eso que iba a morir. Así lo contaba mi abuela. Mi abuelo me contó que cuando era adolescente solía ir de cacería en la región de Yucatán, particularmente entre Tizimín y la colonia de Yucatán. Una noche, tras terminar su cacería, regresó en su moto por un camino solitario, cuando dice que a lo lejos divisó una luz que venía hacia él, pero no le dio importancia. Al revisar el retrovisor, notó que no había nada detrás. Sin embargo, cuando volvió su mirada al frente, la luz ya había desaparecido. Eso le pareció extraño, pero siguió conduciendo. Pocos minutos después, dice que volvió a ver a la misma luz, pero esta vez iba detrás de él. Era como si lo hubiera pasado sin que se diera cuenta, desconcentrado, y la luz que estaba al frente se esfumó en un parpadeo. Con un escalofrío recorriéndole el cuerpo, aceleró un poco más, y de pronto en el retrovisor notó que la luz reaparecía, y esta vez la sentía justo detrás de su moto. Y fue entonces que se dio cuenta de algo aterrador, ya que esa luz se cambió a la figura de un hombre, el cual llevaba una lámpara de aceite encendida, y aquella persona se sentó en la parte trasera de su moto, como si se hubiera subido en silencio. Sin pensarlo, mi abuelo cerró los ojos y aceleró tan rápido como pudo hasta llegar a su casa. Según cuenta mi abuela, lo vio llegar con la mirada perdida, tembloroso y con una fiebre repentina, como si hubiera visto algo imposible de explicar. Y lo que mi abuelo cuenta es que en cierta parte del camino, aquella persona se bajó de la moto, ya que de un momento a otro dejó de sentir ese peso que llevaba consigo.
Aún hasta hoy al recordar esa historia, dice que siente el mismo escalofrío que aquella noche. Este relato es algo que me lo contó mi abuela, que le pasó a ella cuando era una adolescente. Me contó que cuando ella tenía 14 años, su mamá la mandaba por los botes de agua, a un pozo que estaba a unos 45 minutos de su casa, algo que para ella era normal, ya que cada uno de sus hermanos, al igual que ella, se encargaban de ayudar a su mamá en la casa. Esa vez le tocó ir ya tarde por el agua, a pesar de que temprano por la mañana ya había ido, pero tuvo que volver a ir porque se acabó más rápido, ya que sus hermanos pequeños estaban enfermos y tenían fiebre, por lo cual los tenían que bañar más de seguido para bajarles la temperatura. Por lo mismo también tuvo que ir sola. Aunque no era muy tarde, ella sabía que se iba a oscurecer antes de que pudiera llegar de nuevo a su casa. Eso en realidad no era problema, ya que estaba acostumbrada a la oscuridad, porque en aquellos años no era común tener alumbrado público, y menos en los ranchos. Cuando llegó al pozo, casualmente se encontró con una amiga de ella, y se quedaron platicando un rato. Ya después de eso se despidieron, y mi abuela regresó a su casa. Pero dice que cuando estaba llegando, en eso escuchó una canción que se le hizo muy rara, y que de solo escucharla le dio un mal presentimiento. Eso hizo que se pusiera más atenta a todo, porque le habían contado que hacía poco tiempo se había ido a vivir una señora, de la cual se decía que era una bruja, de esas que se convierten en animal. Así que trató mejor de pensar en otra cosa, porque aún le faltaba para llegar a su casa y ya era de noche. Siguió caminando a pesar de esa música que le causaba temor. Entonces por fin llegó a su casa, y lo primero que hizo fue avisarle a su mamá que ya había regresado. Pero ahí no había nadie, lo cual era muy raro, porque a su mamá no le gustaba dejar solos a sus hermanos cuando estaban enfermos. Entonces, se dirigió a ver a sus hermanos, ya que dice que los estaba escuchando que estaban platicando en su cuarto. Pero al abrir la puerta, ahí no había nadie. Entonces le dio un poco de miedo, pero creyó que tal vez las voces fueron producto de su imaginación. Así que supuso que tal vez habían empeorado y que los habían llevado al consultorio que estaba en el otro rancho. Y cuando se dio la vuelta, dice que vio cómo en la cocina pasó una pequeña sombra corriendo de lado a lado. Ella se fue rápido pensando que a lo mejor era uno de sus hermanos, pero cuando entró en la cocina, ahí también no había nadie. Eso la asustó aún más, porque no había puerta allí por donde alguien pudiera salir. Así que comenzó a caminar hacia atrás sin voltear, y entonces sintió cómo se topó con alguien. En ese momento dice que se sintió más tranquila, porque creyó que era su mamá. Sin embargo, al voltearse, resultó que quien estaba detrás de ella era ella misma. Era una persona exactamente igual a mi abuela, pero la única diferencia que dice que le vio fueron los ojos, porque no tenían expresión alguna. Dice que se asustó tanto que gritó, y lo único que pudo hacer fue agacharse cubriéndose los ojos. Y después de eso, escuchó la voz de una mujer mayor, que hablaba en un idioma raro, que dice ella que jamás había escuchado. Y después, la escuchó reírse en el fondo de la cocina. Cuando ella abrió nuevamente los ojos, dice que vio que esa risa la estaba emitiendo un gato. Dice mi abuela que después de eso no aguantó y se desmayó, y fue despertada por su mamá. Resulta que al parecer cuando iba regresando de traer el agua, ella se tropezó con una piedra que no vio por la oscuridad de la noche, y se pegó en la cabeza, y la encontraron tirada en el camino, aunque mi abuela asegura que lo que me contó es la verdad. Yo le creo, porque me dijo que cuando se agachó tapándose los ojos del miedo, sintió que esa mujer, igual que ella, le agarró del brazo, y hasta la actualidad tiene la marca de una mano en su brazo izquierdo. Mi abuelo siempre tenía un sinfín de historias para contar bajo el tenue resplandor de la chimenea, pero hubo una que jamás olvidaré, una historia que congeló mi joven corazón y me hizo temer la oscuridad más que nada en el mundo. Era un relato de su juventud, en las tierras áridas y solitarias de Okitoa.
Un día un hombre del campo escuchó el llanto de un niño mientras caminaba por una cañada apartada del camino principal. Este hombre bajó y se dio con el pequeño niño, quien parecía perdido y aterrorizado. Mi abuelo decía que aquel niño tenía los ojos más grandes y tristes que alguien pudiese imaginar. El campesino, movido por un corazón bondadoso, tomó la mano del niño y juntos emprendieron el camino a través de un sendero oscuro que se internaba en el monte, cuando de repente todo a su alrededor se sumió en un silencio sobrenatural. Ni siquiera los coyotes aullaban, ni los grillos cantaban. Tan solo el viento serpenteaba entre las ramas. A medida que se acercaban a un solitario ranchito, un olor a azufre llenó el aire, y con un calor insoportable abrazó la fría noche. Mi abuelo decía que en ese momento, el hombre de campo sabía que el diablo había hecho acto de presencia. Ya estando frente a la casa, el campesino y el niño se detuvieron, y fue entonces cuando el campesino se cambió ante los ojos del pequeño. Su piel comenzó a carbonizarse, y sus ojos se transformaron en brasas ardientes. El niño, paralizado por el miedo, lloraba sin control, porque ya ante él no estaba un campesino, sino el mismo Chamuco, quien con una voz horrenda le dijo al niño: «Tu madre te dijo que no te salieras en la noche a jugar, porque podría parecerse el diablo. Y mira, aquí estoy». Mi abuelo me contó que aquel niño era su hermano, y que después de esa noche nunca volvió a pronunciar palabra alguna. Cada vez que mi abuelo narraba esta historia, una sombra pasaba por su rostro, como si el mismo diablo acechara aún en su memoria. Yo, después de escuchar ese relato, cada noche rezaba para que nunca se me apareciera el diablo en el monte, y siempre volvía a casa antes del anochecer.